Estimados todos, buenas tardes. Bienvenidos a Findes. Vamos a dar inicio al webinario de delegación efectiva que tenemos programado para el día de hoy. Volveremos al principio, pues detectamos que tuvimos un problema en la comunicación y que varios de ustedes, al enviarnos sus mensajes, no estaban escuchando la presentación debidamente. De ahí que nos permitiremos iniciar. Soy Emigdio Villalobos, directivo de la Fundación. Les agradezco la oportunidad que me brindan de dirigirme a ustedes y quiero presentarles al señor Eduardo Espinosa, especialista del FINDES en el tema de desarrollo organizacional, quien llevará a su cargo esta plática. Eduardo, además de ser un licenciado en administración, tiene posgrado en calidad total y maestría en desarrollo organizacional. Es un profesionista bastante joven, pero con un expertise muy amplio, tanto docente como profesional, precisamente en el área de desarrollo organizacional. Antes de cederle la palabra a Eduardo, quiero invitarlos a todos ustedes a que hagan sus preguntas, no realicen sugerencias, comentarios, porque al término de la plática daremos un espacio para poderlas atender. Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes, Emilio. Adelante. Pues muchas gracias por su tiempo y su atención. Nuevamente me presento, Eduardo Espinosa. Y por supuesto, el día de hoy me va a encantar platicar con ustedes de un tema que, pues hoy tiene mucho que ver efectivamente con liderazgo. Hablamos de una competencia humanística que está más bien emparentada hoy con lo que tiene que ver con dirección y, por supuesto, gestión de recursos. Ahora, diré que definitivamente algo de lo que aqueja hoy a los líderes actuales es precisamente un tema de delegación. En la experiencia que tengo desarrollando grupos de trabajo, independientemente del nivel jerárquico, llámese desde directores, gerentes, jefes, coordinadores, supervisores, hay una carencia, dependiendo del estilo de liderazgo que normalmente tienen estas personas con este nivel jerárquico, que tiene que ver, insisto, con el tema de delegación efectiva. De hecho, básicamente hoy como una referencia de porcentaje, aproximadamente un 80% de las personas que dirigen o administran equipos de trabajo hoy tienen problema de delegación efectiva. Esto significa lo que seguramente te puede estar pasando a ti o le pasa a muchas personas en tu organización. Se convierten en personas operativas. Una persona, un líder operativo, tiene que ver con el hecho de que normalmente le cuesta trabajo delegar. Esto puede tener pues, varias disyuntivas de por qué normalmente le cuesta trabajo generar una delegación efectiva. Te platico. El más común es que efectivamente hay una falta de confianza en el personal. Estamos acostumbrados a autogestionarnos. De hecho, muchas de las personas que normalmente tienen una promoción, haya sido recientemente o haya tenido ya algún tiempo, como no hay una adecuada enseñanza de habilidades de supervisión, precisamente empiezan a cometer errores. Y uno de estos errores principales de liderazgo es el tema de delegación. Hoy estamos acostumbrados a la autogestión y eso implica que pocas veces confiamos en el trabajo de los colaboradores, que a veces nos gusta a nosotros hacer más un trabajo personalizado. Incluso puede pasar, ¿verdad? Si hoy me voy a casos mucho más complejos, mucho más pues delicados, si lo quiero llamar de alguna manera, es que hoy puedes tener un colaborador que te entrega un trabajo y por no hacerlo responsable, lo suficientemente responsable o competente para ese trabajo, si al líder no le llama la atención o no le gusta, termina el líder haciendo ese trabajo, convirtiéndose entonces en una persona operativa que no delega eficazmente ni efectivamente. Ahora, también considera algo. Normalmente un tema de delegación efectiva tiene que ver con que asumimos los líderes la responsabilidad de hacer prácticamente todo y tener el control de todo. Esto automáticamente genera que se tenga una excesiva carga de trabajo y por ende, ¿verdad?, se considere que la gente no está teniendo un compromiso adecuado o no tiene el nivel de responsabilidad. Entonces, tenemos otro vicio más, el hecho de que hoy tengamos gente que de alguna manera yo tendría que estar desarrollando yendo al principio de liderazgo y puede llevar 2, 3, 4, 5, 6 años haciendo exactamente lo mismo. De hecho, ¿verdad? Si hoy te pregunto de qué tamaño es la brecha entre tus colaboradores y tú, o de qué tamaño es la brecha entre tú y tu jefe en algún tema, nos vamos a dar cuenta que probablemente esté faltando este tema de delegación. Ahora, si me voy a la definición como competencia humanística, la delegación es una capacidad para asignar líneas de autoridad o responsabilidad a colaboradores sobre tareas, funciones, decisiones, dando seguimiento a lo comentado. Ahora, imagínate tú, déjame hacerte una pregunta para que vayas pensando. Si tú tienes un colaborador y tu colaborador se equivoca
tiene alguna falla, algún error, ¿de quién es responsabilidad? Tu colaborador tiene hoy una falla, una equivocación, ¿de quién es tu responsabilidad? ¿O de quién es responsabilidad, tuya o de tu colaborador? Y la segunda pregunta relacionada con esto, ¿quién debe de resolverlo? ¿Tú eres la persona que lo debes de resolver o es tu colaborador quien debe de resolverlo? Ahora, esto tiene una respuesta categórica, ¿verdad? Que en un momentito más seguramente te estaré dando. Hazte una pregunta en este momento. ¿Quién está haciendo lo importante actualmente en tu área, en tu departamento? ¿Quién está haciendo verdaderamente lo importante? Te lo pregunto porque en muchas ocasiones, como decíamos hace un rato, ¿verdad? Resulta ser que el líder es el que está ejecutando las tareas más importantes. Entonces, esto significa que le cuesta generar una delegación efectiva. Una de las cosas más importantes de tu función es hacer que otros hagan, ¿verdad? Una de tus funciones más importantes es hacer que otros hagan. Si hoy me voy a una analogía, te diría que si me voy a tu casa, en tu casa tendrás cajones seguramente de ropa, de calcetines, ¿verdad? Cosas muy conocidas, muy específicas, que son parte integral pues, de tu vestuario, de lo que es el mobiliario, invariablemente de tu habitación o de tu casa. Te diría que hoy la delegación efectiva es una habilidad o una competencia que invariablemente debes de tener. O sea, una persona que automáticamente empieza a generar dirección sobre un equipo de trabajo, invariablemente debe delegar. De otra manera no se genera el trabajo de desarrollo del personal. Te decía hace un momento, ¿sí? Tu colaborador lleva haciendo lo mismo prácticamente 2, 3, 4, 5 años y tú llevas haciendo lo mismo igual 1, 2, 3, 4, 5, 6 años, te diría que entonces ni tú ni tu personal han crecido. Esto significa que tienes colaboradores enanos y que probablemente tú como líder te estés convirtiendo en un líder enano, por el simple hecho de no estar generando una delegación. La generación o la delegación implica automáticamente que tú asignes una responsabilidad y que además esa responsabilidad, una vez que tú la asignas, no vuelves a tocar la función, no vuelves a tocar la tarea. Para esto debe haber un proceso. Lo que más te cuesta trabajo normalmente, si hoy tienes problemas de delegación efectiva, invariablemente es tener confianza en tu equipo de trabajo. Por eso es que a los líderes operativos nos cuesta mucho trabajo desprendernos y soltar, ¿verdad?, las cosas que consideramos que son importantes, porque creemos y tratamos de justificar en nuestra capacidad operativa de trabajo nuestro valor. Y entonces asumimos que somos los indicados para hacer las tareas más importantes. Cuando hoy, ¿verdad? Si hablamos del futuro de tus colaboradores, incluso de tu propio futuro, te preguntaría, hablando de decisiones, hablando de funciones, hablando de aspectos que invariablemente hoy tú estás operando, te haría una pregunta. ¿Cuándo alguno de tus colaboradores va a realizar, va a decidir, va a hacer o va a pensar como tú lo estás haciendo? ¿Cuándo va a tener la misma preocupación tu colaborador que tienes tú actualmente por los compromisos, por los resultados, por los objetivos? Esto significa que hoy pueden estar dependiendo totalmente de ti, que te conviertes en un papá, ¿verdad? En un cuello de botella, donde todo lo que tenga que ver con trabajo, todo tiene que pasar por ti, todo te lo tiene que preguntar a ti, en un momento dado todo lo tienes que autorizar y efectivamente te conviertes en un cuello de botella. Significa entonces que no tienes colaboradores. Prácticamente tienes personas que solamente siguen instrucciones y que hoy de ninguna manera pueden acercarse al expertise que tú tienes. El conocimiento que tú tienes, te digo una cosa, ya no te es útil a ti. En la medida que tú, tu capacidad técnica, que capacidad técnica entiéndelo por tu conocimiento, tu experiencia, no lo pones al servicio de tu trabajo, no lo pones al servicio de tus colaboradores, prácticamente se hace inútil, porque tú sigues haciendo las mismas actividades que a ti ya no te van a generar desarrollo. Y hoy probablemente, ¿verdad?, serían actividades o funciones que bien podrían servirle a tu equipo de trabajo, no solamente para que las realice, sino para que tenga una visión y una óptica diferente de la función. Y en un momento dado, ¿verdad?, si pongo un ejemplo, tú te puedas ir prácticamente de vacaciones, digámoslo así, 2 meses, y tengas una persona lo suficientemente responsable para que asuma las actividades, las funciones, tenga la atención, ¿verdad? Y tenga la responsabilidad de poder cumplirse en ellas sin que necesites tú estar al pendiente. Ahora, si ya tuviste oportunidad de responder a las preguntas que te hice, recordarás hace un momento que hacía las preguntas de si tu colaborador se equivoca, ¿de quién es responsabilidad? ¿Tuya o de tu colaborador? Te lo voy a preguntar de otra manera. Imagina que tú actualmente tienes un hijo, le compras una pelota, sale a jugar y tu hijo patea la pelota y rompe un cristal, ¿verdad? ¿De quién es responsabilidad?
de tu hijo o tuya, ¿de quién me dirías que es responsabilidad, verdad? Probablemente incluso pienses que tú tienes algún porcentaje de esa responsabilidad, porque tal vez tú compraste la pelota, porque tal vez no estuviste al pendiente de que tu hijo estuviera pateando correctamente el balón, pero te digo algo también interesante, hay cosas que no puedes controlar y la persona que las ejecuta debe asumir totalmente la responsabilidad. Entonces, en pocas palabras, la disyuntiva de quién es responsabilidad cuando un colaborador se equivoca, te lo digo con toda contundencia y con toda claridad, si tú delegaste una actividad, si tú delegaste una actividad y diste la responsabilidad al 100% de algo, automáticamente es 100% de responsabilidad del colaborador. Puedo entender hoy que como responsable del área tú sientas la responsabilidad de esa equivocación o de esa falla. En ese aspecto solamente lo puedo entender. Pero realmente quien tiene la responsabilidad sobre el hecho y sobre la corrección del hecho, invariablemente es tu colaborador. Ahora, te platico. Para que esto suceda, para que efectivamente hoy se cumpla este específico concepto de que el colaborador es 100% responsable, yo te preguntaría a ti, te aseguraste que tu colaborador fuera 100% competente para la realización de esa actividad? Porque cuando tú delegas algo, invariablemente debes de verificar la competencia de tu colaborador. Si tú te aseguraste 100% que tu colaborador es competente para esa actividad, y lo reitero, si te aseguraste, probaste, generaste el trabajo de supervisión para identificar y para asegurarte que efectivamente la persona era responsable de esa actividad, automáticamente te quito toda la responsabilidad y es totalmente responsabilidad de tu colaborador. Ahora, si en un momento dado tú no cumpliste ese aseguramiento y estás delegando o dejando la responsabilidad de una actividad que no te aseguraste que efectivamente la persona fuera competente para hacerlo, estás dando por hecho que lo puede hacer, que lo tiene que hacer, pero no hubo un proceso de aseguramiento. Entonces, efectivamente, en ese caso y solo en ese caso, yo te haría responsable a ti de esa falla. Ahora viene algo interesante. En muchas ocasiones, por cultura de trabajo, ¿verdad? Un poco incluso por idiosincrasia de los líderes que tenemos actualmente en muchas empresas, resulta ser que estamos más preocupados por la equivocación que se cometió que en realidad por la corrección de los errores que se están teniendo. Esto significa que, lo voy a poner así, ¿verdad? Pasa que a veces más interesados que en corregir, más interesados que en prevenir, estamos interesados en que mi jefe no crea que estoy haciendo mi trabajo, que no estoy siendo responsable, o incluso, ¿verdad? Estoy angustiado porque mi jefe me va a hacer responsable de lo que probablemente mi equipo, mis colaboradores estén ejecutando. Te diría que hoy, en un ambiente sano, en un liderazgo sano, lo más interesante y lo que más nos ocuparía en realidad es poner los esfuerzos en que cualquier error y cualquier falla se pueda corregir o se pueda prevenir, independientemente de la persona que lo haga. Pero sí, como tema de madurez laboral, sí como tema de lo que es recomendable para el crecimiento y desarrollo de un colaborador, efectivamente el colaborador que se equivoca es el colaborador que tiene que ejecutar la corrección. Ahora, a ti como jefe, como líder, lo que te queda es confirmar y asegurarse de que efectivamente se están corrigiendo las acciones o se están tomando medidas preventivas, pero no involucrarte con la operación. Recuerda que en los tipos de liderazgo básicos, si nos vamos a un poco lo que decía Ken Blanchard, ¿verdad? Hay un estilo de liderazgo, el tipo 2, también muy recomendable si tienes oportunidad de asistir a FINDES y conocer tema de liderazgo, que te ayudaría mucho en, por supuesto, como habilidad de supervisión ligada a lo que tiene que ver con delegación efectiva. Hay un tipo de liderazgo que es el tipo 2, que es el instruccional, donde, te comentaba yo, hay una estadística en México, la mayoría de los mandos medios, llámese gerentes, llámese jefes, llámese coordinadores, supervisores, tienden a tener este estilo y además entendido de la manera incorrecta. Es decir, hoy te decía yo que normalmente el problema que no más nos aqueja es que somos líderes operativos a los que nos gusta hacer, incluso a veces nos gusta hacer las estrellitas del equipo, por eso nos cuesta tanto trabajo confiar en el equipo, delegarles, asignarles responsabilidades e incluso, ¿verdad? Como un mal común, que además decía yo que se convierte en algo delicado, nos cuesta mucho trabajo que otra persona pueda dar un buen resultado, porque no tengo la plena confianza o incluso no creo que tenga la capacidad para desarrollar un trabajo. Y te preguntaba hace un momento también, para que lo consideres, ¿cuándo tienes pensado como líder, que alguno de tus colaboradores hoy pueda asumir responsabilidades que tú estás asumiendo?
Poníamos el caso hipotético de que tú te fueras 2 meses de vacaciones y te haría hasta esta pregunta. ¿Quién actualmente de tus colaboradores podría en un momento dado suplirte, tomar decisiones y tomar acciones que actualmente tú estás tomando? ¿Quién de ellos actualmente se encuentra mucho más cercano a que puedas delegar esa función? Es más, ¿a quién podrías dejar de responsable? Y que además, si fuera el caso, ¿verdad? En esta situación hipotética, tu propio jefe hoy tuviera la seguridad de que puede tener confianza en que alguien esté atento al tanto, pueda responder, aunque tú no te encuentres dentro de tus labores, ¿verdad? Por alguna situación, porque gracias al trabajo de delegación que estás haciendo, tú estás cumpliendo con desarrollar a tu equipo y además, invariablemente, con desarrollo en ti. Desarrollo en ti considera lo siguiente. Si tú quieres crecer como líder y también como cualidad de liderazgo, muchos de nosotros entendemos de manera incorrecta el concepto de liderazgo. Una de las funciones o de los aspectos o indicadores más importantes del liderazgo es que aprendas a delegar. Esto te da la posibilidad de poder desempeñar un papel mucho más estratégico en la organización. ¿Por qué? Porque en estricta teoría, el hecho de que tú delegues implica que te desprendes de actividades o funciones, no solamente por el hecho de quitarte trabajo, sino que te van a dar un recurso que para ti es muy importante. Este recurso se llama tiempo. Tiempo que normalmente no tenemos cuando estás acostumbrado a ser operativo, ¿verdad? Puede ser incluso probable que seas de las personas que se vaya más tarde del trabajo, que incluso tú te quedes a trabajar y tus colaboradores hoy se queden o se vayan mucho más temprano que tú, porque tú tienes, como decimos, ¿verdad? Comúnmente, mucho trabajo. Esto responde, decía yo, a que hoy como líder estás teniendo una carencia en lo que tiene que ver con delegación efectiva. Ahora, otro error que se comete normalmente es confundir delegación con supervisión. Cuando tú generas una delegación, no significa que automáticamente dejes de supervisar lo que estás tú delegando, que este es un error común. Pasa muy frecuentemente que cuando tú delegas, cumples un buen principio, que es esto de hacer responsable a alguien más, pero prácticamente terminas desatendiendo todo lo que tiene que ver con esa actividad, cuando parte de tu función implica invariablemente que puedas seguir supervisando. Salvo que tengas una persona que durante un periodo de tiempo amplio, largo, efectivamente haya cumplido ya con esta función, la haya hecho parte de sí, cumpla cabalidad, efectivamente podrías darte el lujo de dejar de supervisar. Pero mientras está en un proceso de aprendizaje, aunque tú delegues responsabilidad, invariablemente la persona necesita tener un proceso de supervisión que te ayude a ti solamente a asegurarte que efectivamente va a cumplir con esa parte. Y considera algo también. Es muy importante, como parte de un proceso de delegación, normalmente nosotros, la pregunta que respondemos cuando queremos delegar algo es ¿a qué persona se lo pienso delegar? ¿A qué persona se lo pienso delegar? Cuando te diría yo que a veces incluso más importante que la persona a quien yo se lo voy a delegar, mucho más importante es qué resultado espero de lo delegado. Porque lo que a ti te interesa de delegar una responsabilidad o una función es qué persona lo puede llevar a cabo de mejor manera. Te pongo el ejemplo. Puedes tener hoy una persona competente con mucho trabajo y puedes tener una persona que hoy, ¿verdad? Por alguna razón tenga una cantidad de trabajo menor. Cuando quieres delegar algo, podría ser fácil caer en la trampa de querer delegarle a la persona que tiene menor trabajo, porque la persona, ¿verdad? Que tiene la competencia y que está teniendo un mejor desempeño, tiene, según tú, mucha carga de trabajo. Caes en la trampa de asignar la delegación en la persona que tiene una cantidad de trabajo menor. Te diría que esto es un error común, porque la delegación no tiene que ver con carga menor o carga mayor de trabajo. O sea, no se delega con el fundamento de cargas de trabajo, se delega con el fundamento de la competencia de la persona para dar el resultado deseado. Entonces, más importante que decir, se lo voy a delegar a esta persona, antes decir qué persona del equipo de trabajo hoy me puede generar invariablemente una mejor función o un mejor resultado de lo delegado. Entonces estaríamos cumpliendo un principio correcto. Tendrías que hacerte la pregunta también el día de hoy, y te lo dejo un poco en la mente como tarea, ¿verdad? Piensa en lo siguiente. ¿Se puede delegar hoy? ¿Piensas que hoy puedes delegar funciones? ¿Puedes delegar decisiones? ¿Puedes delegar responsabilidad? ¿Y puedes delegar acciones inherentes a tu nivel jerárquico? Vuelvo a repetir
la pregunta. ¿Crees que hoy puedas delegar decisiones propias, o sea, tuyas, acciones propias, tuyas también, lo que tiene que ver con responsabilidad tuya y funciones tuyas? A todo lo puedes delegar, no todo lo puedes delegar, qué sí puedes delegar y qué no puedes delegar. Piénsale un momentito, ¿verdad? Si hoy es posible, con un principio de delegación, si efectivamente hoy tú consideras que se puede delegar tanto funciones, responsabilidades, decisiones y acciones inherentes a tu nivel jerárquico. Te digo que la respuesta hoy prácticamente es todo se puede delegar. Sobre el principio de que en algún punto alguien tendría que sustituirte a ti. Y si lo ligamos directamente con liderazgo, hoy hablamos de una persona que tú estás desarrollando para que en un momento dado, ¿verdad? Si habláramos de un plan de carrera, un plan de carrera ideal, pues tengas a alguien que pueda sustituirte y así el día que alguien asuma la responsabilidad que tú tienes, tenga la capacidad, gracias a lo delegado y al desarrollo que tú generaste, de poder cumplir con la función a mayor cabalidad, sin temor, ¿verdad? Sin temor, efectivamente, de generar nuevas actividades, decisiones y acciones que eran teóricamente inherentes a tu nivel jerárquico. Bien, pues prácticamente con esto estamos llegando al final de la charla del día de hoy. Si me interesa que te quedes con una idea del tema de delegación efectiva, te diría que es obligatorio que delegues, obligatorio que delegues. Esto implica desarrollo para tus colaboradores, implica desarrollo para ti e implica que hagas responsable y vayas generando este nivel de madurez en tus colaboradores, que es parte de la ayuda integral que tiene que generar un líder en un equipo de trabajo. Los hacen más competentes y además, entre más delegues, más aprenden, más saben, seguramente más te van a poder ayudar. Pues estoy pendiente de tus preguntas para saber efectivamente qué dudas puedas tener de esta charla. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Eduardo, muchas gracias por tu plática. Vamos a dar, como bien dices, oportunidad para atender las preguntas, sugerencias y comentarios que nos realicen. Y tenemos aquí el caso de Gabriela Alcántara. Gabriela, buenas tardes, muchas gracias por su participación. Gabriela nos pregunta, ¿funciona que evite comer con los colaboradores para marcar los rangos jerárquicos? Gabriela, muchas gracias por tu pregunta. Me parece maravilloso que pongas un caso de la vida real. Te diría que en realidad hoy no tiene nada que ver. En realidad lo que más me interesa o que más nos interesa como organizaciones, si me pongo en ese papel, es que hoy puedas tener una relación formal, cordial con tus colaboradores, formal, cordial con tus colaboradores. Esto no significa que tengas que ser más acartonada, más seria, ¿verdad? Que hoy incluso tu personalidad sea mucho más parca con tus colaboradores. Mientras tú seas cordial, formal, no tiene que ver que tú puedas en un momento dado tener una convivencia con tus colaboradores, siempre y cuando mantengas, te diría yo, el nivel de respeto con ellos. El nivel jerárquico te diría que no debe de marcar diferencias, porque entonces hablaríamos de un pensamiento un poco jerárquico tradicional, ¿verdad? Superioridad solamente por el hecho de tener la jerarquía. Espero que no me la malinterpretes. Hoy la jerarquía está en función de la capacidad de ayuda que tú tienes con ellos, de que tengas un trato correcto, amable, cordial, formal con ellos, independientemente de que en algún momento tengas alguna sana convivencia con ellos. Mientras no rompas esta parte, te diría que no existe ningún problema. Además, debes ser muy claras con tus instrucciones y efectivamente también con la forma en cómo te diriges con ellos para que entonces no des malas señales a tus colaboradores. Espero haber sido claro en la respuesta, Gabriela. Eduardo, muchas gracias. Tenemos el caso de Josefina Moreno. Josefina, gracias por su participación. Nos pregunta, ¿cuándo es el mejor momento para delegar? Pues en realidad te diría que tú puedes delegar en el momento que consideras que quieres desarrollar una persona, no hay una regla. Si tú necesitas que una persona empiece a generar un desarrollo y se haga responsable por algo, en ese momento tienes la capacidad de delegación. Efectivamente, hay un principio que debes de cumplir. Para que tú delegues, debes de comprobar y confirmar que la persona es competente para hacerlo. Pero hoy me voy con el hecho, Josefina, de que es más importante para mí que tú tengas la necesidad. Y es más, te diría, si tú necesitas delegar algo, entonces incluso acelerarás ese proceso, porque significará que vas a formar y vas a preparar a la persona para que puedas delegar esa actividad que necesitas. Entonces, no es que haya un tiempo, depende de tu necesidad. Te diría entonces, más bien, genera el aseguramiento de que la persona va a ser competente para llevarla a cabo y entonces estaremos cumpliendo con el principio correcto de delegación.
Gerardo Pérez, buenas tardes, bienvenido Gerardo, gracias por su participación. Gerardo nos pregunta, ¿el acto de delegar no es tan bien entendible como el de hacer las cosas fáciles para un líder? Bien. Delegar efectivamente implica que hoy puedas ayudar a hacerle mucho más fácil las cosas a un líder, precisamente porque al delegar implica que te generas un recurso valioso que tiene que ver con el tiempo. Ahora, entendamos dos cosas. Esto sí delegas funciones que son responsabilidad tuya. Ahora, también entendamos que parte de la administración del equipo tiene que ver con que puedes delegar actividades entre los colaboradores. Es decir, hoy puede un colaborador estar haciendo la actividad A y otro colaborador está haciendo la actividad B. Hoy puedes intercambiar esas funciones, ¿verdad? Porque administrativamente así lo necesitas. Y entonces, mientras capacitas a las personas, puedes intercambiar estas actividades entre ellos y, en tu caso, lo que tiene que ver con tus actividades propias, implica que estás preparando una persona para que cumpla con funciones tuyas y en un momento dado esté capacitado pues para poder hacer cosas que no necesariamente hoy solamente tú debes, puedas y crees que te corresponde solamente hacer a ti. Gracias Eduardo, mira qué pregunta viene a hacernos Esperanza González. Ahora la parte es inversa, por lo que leo en su pregunta. Dice, buenas tardes, ¿cómo puedo ayudar a mi jefe a que me delegue responsabilidades? Bien, bueno, pues mira, de entrada te diría, Esperanza, que eso ya implica un proceso de comunicación, de apertura con tu jefe, para que hoy muestres una actitud de servicio y le hagas notar a tu jefe que tienes el interés, tienes la iniciativa y tienes la proactividad para aprender más. Si hoy tu jefe está abierto y tiene una buena comunicación contigo, probablemente entienda el mensaje. Además de que en estricta teoría hoy estaría obligado por liderazgo a ejecutarlo. Maravilloso que hoy tú tengas la proactividad y que efectivamente estés buscando un mayor desarrollo y crecimiento, porque efectivamente puede pasar hoy que no te estén aprovechando o que tú tengas una necesidad de generar una mayor capacidad de trabajo, incluso por aprendizaje, y tu jefe no le está atendiendo. Entonces, sí tiene que ver con esta comunicación de apertura hacia arriba, y si lo entiende correctamente tu jefe y no tiene un pensamiento jerárquico tradicional, pues esperemos que pronto nos puedas platicar que efectivamente ya tienes más actividades que te están generando un mayor desarrollo, entendiendo que esto implica crecimiento para ti. Eduardo, muchas gracias. Atenderemos la participación de Ana García, quien nos dice nuevamente abordar cómo evitar ser un líder enano, pero de manera muy puntual. De manera muy puntual, Ana García, te platico y decía yo al principio de la conversación, qué bueno que lo preguntes porque para evitar ser un líder enano necesitas invariablemente delegar, dar más responsabilidades, que tu gente hoy no siga haciendo lo mismo durante mucho tiempo. Decía yo que un indicador es si tú llevas durante mucho tiempo haciendo una actividad, automáticamente te conviertes en enano. Lo que tú sepas hacer actualmente ya no te es útil a ti. Por eso es importante que delegues para que tu gente tenga parte del conocimiento que tú, genere otras actividades, genere otra responsabilidad y empiece realmente el desarrollo. Entre menos delegación, menos desarrollo para ti y menos desarrollo para ellos. Tú deberías de estar generando un trabajo más estratégico y quitándote trabajo, evitando pensar que lo que te da a ti valor como líder es tu capacidad de trabajo. Por eso es una trampa que nos cuesta mucho trabajo generar, ¿verdad? Quitarte la idea de tú debes de hacer el trabajo y evitar delegar, no sé, se empieza a convertir en una trampa. Ana. Clarice Hernández nos pregunta, ¿cómo podemos hacer para que los colaboradores acepten más responsabilidades y no tengan miedo a tomar riesgos? Primeramente te diría decirles una comunicación efectiva es muy importante, un gran mecanismo y una gran herramienta invariablemente para esto es que hoy hay una comunicación abierta con el colaborador indicando la importancia de la actividad que se va a delegar, el beneficio de que la persona lo realice o lo desarrolle, porque además voy a un principio muy elemental. Muchos de nuestros colaboradores hoy normalmente pueden pensar que no quieren más trabajo porque no se les va a pagar más o porque, como decimos coloquialmente, ¿verdad? Nos estamos aprovechando de ellos o una palabra más común, lo estamos negreando. Entonces, le cuesta mucho trabajo a veces aceptar responsabilidad. No solamente por el tema de que sea capaz de hacerlo, sino porque cree que uno está abusando. Te diría que hoy, mientras esté dentro de su horario de trabajo y tú te aseguras que la persona lo puede hacer, no hay nada que le impida hacerlo, ¿verdad? De hecho, es común que a veces tengamos miedo de delegar porque no sabemos si el colaborador va a estar interesado en hacerlo. Te diría que hoy tienes la autoridad
para poder delegar, y la persona en este caso debería más bien pensarlo como una oportunidad. Por eso es importante que tu comunicación sea efectiva, para que tú vendas la idea de que es por el bien común, por tener un crecimiento, un desarrollo, y que efectivamente la persona lo entienda de esa manera. Sí es muy importante esta comunicación y saberlo vender. Eduardo, muchas gracias. Estimados todos, debemos de terminar este webinario. No sin antes recordarle que todos los jueves a las 18 horas estaremos participando en el desarrollo de temas que consideramos de vanguardia, de actualidad, de importancia, tanto para el desarrollo personal, desarrollo organizacional y de los negocios en términos, en una sección amplia. El próximo jueves 10 de agosto a las 18 horas estaremos desarrollando un tema que nos merece mucha importancia conocer. Estaremos hablando de la participación a los trabajadores de las utilidades de una empresa, tema que normalmente se conoce por las siglas PTU, en el que abordaremos responsabilidades, derechos de patrones y empleados en un esquema de nuevas reformas que vienen a esta normatividad. Así pues, esperamos su participación como la de sus compañeros y amigos. Muchas gracias por su tiempo. Siendo hoy las 18:40 horas de este día 3 de agosto, damos por concluidos los trabajos de este webinario. Les agradecemos su participación. Estén bien.